Dios me les bendiga. Quiero invitarles a que abran la palabra del Señor. Efesios capítulo número 2, verso número 10. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos enseña: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario de lanzamiento del Plan de Trabajo 2025 bajo el lema Identidad. Conocer nuestra identidad es entender a través de la Escritura lo que somos en Cristo. La palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero es a través de Jesucristo. Entonces, conocer nuestra identidad es entender que usted y yo hemos sido formados con un propósito, y el propósito es para servir. Eso significa que fuimos puestos acá en la tierra con un propósito, y ese propósito es servir a Dios, pero también servirle a los demás. Siempre que servimos a otros de cualquier manera, verdaderamente estamos sirviendo a Dios y cumpliendo entonces con uno de esos grandes propósitos por los cuales el Señor nos salvó. No estamos aquí en la tierra solo para respirar, comer, ocupar un espacio o divertirnos. Dios, dice la Escritura, a cada uno de nosotros nos formó de una manera individual para que de esa forma hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas. La Escritura nos enseña que Dios nos redimió para que hiciéramos su santa obra. No somos salvos por buenas obras, porque la palabra del Señor lo enseña, que usted y yo somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Escritura en esta Nueva Traducción Viviente dice que somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Y conocer nuestra identidad entonces es entender que no somos cualquier cosa. Dígale al que está al lado suyo: tú eres la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, dice la Escritura, en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó, dice, para nosotros tiempo atrás. Eso significa entonces que somos formados para servir al Señor y servir a los otros. ¿Cuál es el deseo más grande de Dios? Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usarnos a cada uno para cumplir sus planes. Y eso significa que Él, al salvarnos, nos incorporó a un ministerio dentro de la iglesia, para que de esa forma pudiéramos, aleluya, transmitir ese mensaje de salvación para la raza humana. Ahora usted, ahora yo, somos parte de ese ministerio que Dios usa para transformar la vida de sus hijos. Segunda de Timoteo capítulo número 1, verso 9, la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios nos salvó y nos llamó, dice, para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo.
para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Para nosotros como cristianos, para nosotros como hijos de Dios, el servicio a Dios no es algo opcional, no, sino que nuestro servicio a Dios tiene que ser nuestro anhelo más grande, nuestro deseo más grande. ¿Por qué? Porque a través de nuestro servicio nosotros estamos mostrándole a Dios cuán agradecidos estamos por tenernos en cuenta. Recuérdese, aleluya, esa gran enseñanza que la Escritura nos da cuando dice que el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, vino a servir y no ser servido. ¿Qué significa? Cuando servimos estamos dando de lo que nosotros tenemos. Y en nuestro corazón debe haber un agradecimiento grande hacia Dios por tanta misericordia manifestada sobre nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, hemos sido formados para servir. Dios, a través entonces de personas diferentes, en maneras diferentes, aleluya, trata con el corazón del ser humano. Aquí, en este espacio, habemos personas de diferentes nacionalidades: mexicanos, guatemaltecos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, hondureños, nicaragüenses, muchos con diferentes costumbres, muchas nacionalidades diferentes, muchos caracteres diferentes. Y cada uno de esas personas hemos sido criadas por Dios para cumplir con ese propósito de servirle a Él. La Escritura en 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie que puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu. Excepto por el Espíritu Santo. El verso 4 entonces nos dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, dice, es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. El versículo número 6 dice: Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu, dice, le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más, dice, le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu.
Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe de tener. Entonces veamos, mis hermanos, somos privilegiados de que Dios haya fijado su mirada en usted y en mí, inmerecedores de tan grande privilegio. Pero el que usted esté dentro de este ministerio de escuela dominical nos muestra cuán bueno es el Señor, cuán misericordioso es el Señor, que a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras incapacidades, Dios cada día fija su mirada en nosotros y Él es, como dice la Escritura, el que nos va capacitando, preparándonos para hacer su obra. Hermanos, somos una obra de arte hecha por Dios. Él no se equivocó. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué yo estoy en este puesto? Yo no tengo la capacidad como para realizar esta labor. Hermano, Dios al que llama, capacita. No se desanime. Busque de Dios y dígale, Señor, yo quiero ser ese instrumento que tú uses. Señor, quiero ponerme en tus manos para que al abrir mis labios, seas tú colocando las palabras que van a ser de exhortación y de edificación para el pueblo del Señor. Recuérdese, somos la obra maestra de Dios y Él a cada uno de nosotros nos formó individualmente con características diferentes. Eso significa que no hemos sido fabricados en una línea de producción. Se imagina que hubieran habido una producción de 100 Paola Fabre, 200 Ovani Estrada, 300 Daisy Rivera, 400 Marcela Basurto, 500 y menciónese su nombre. Pero Dios hizo su obra perfecta al formarnos, al criarnos a nosotros, pero para servirle a Él y servir a su pueblo. Somos un diseño hecho a medida. Somos piezas originales. Eso es parte de nuestra identidad, saber quiénes somos. Porque no puedo yo pensar que soy alguien completamente diferente. El hacerlo me va a llevar ¿a qué? A que mis acciones sean coherentes a lo que yo creo que soy. Pero la Escritura nos enseña entonces que somos piezas originales, diseño exclusivo de Dios, formados para servirle a Dios. Es ahí donde nuestra identidad de servicio está bien definida. Recuérdese, Dios a cada uno nos dio dones para que seamos de bendición. A cada uno, dice. Aquí nadie puede decir, no he recibido nada de parte de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido un don de Dios, de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a cómo el Espíritu mismo quiso entregarnos. Hermanos, servir a Dios es servirle con un corazón dispuesto, con un corazón disponible, con un corazón que en todo momento va a buscar la honra y la gloria y el reconocimiento para nuestro Dios. Nosotros somos creación de Dios.
por nuestra unión con Jesucristo. Nos crió, dice la Escritura, para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Primera de Pedro capítulo 4, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Pregúntese en este día: ¿qué le ha dado Dios a usted? No lo esconda. Como en esa ocasión, alguien escondió los talentos que Dios le había dado. Recuérdese, nuestros recursos son los talentos naturales con los que nacimos. Algunas personas tienen la facilidad natural con las palabras. Hay personas que tienen la facilidad para expresarse, pero hay otras personas que son tímidas, otras personas que son cohibidas. Hay unas personas que tienen la facilidad innata de poder ser dinámicos. Hay otras personas que les da vergüenza. Todos nuestros recursos, hermanos, provienen de Dios. Y como provienen de Dios, tienen que ser puestos al servicio de Dios. Y que todo reconocimiento sea para el que nos dio ese don. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Recuérdese, lo que soy capaz de hacer es lo que Dios, en su misericordia grande, me permite que haga. Y si no los uso, puedo correr el riesgo de perderlos. Porque la palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad extrovertida, una personalidad seria, una personalidad completamente diferente al que está al lado nuestro. Pero nuestra responsabilidad, aleluya, ha sido dada. ¿Para qué? Para que haya una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y a los extrovertidos. Así es de que lo que usted es lo que Dios en su misericordia se propuso. Algunos trabajan mejor cuando se les asigna, otros trabajan mejor bajo presión, otros trabajan mejor en grupo, pero a la final somos completamente diferentes. Así es que un 2025 con mucho trabajo, un 2025 con mucha responsabilidad, un 2025 con un tiempo establecido por Dios en su reloj para que usted y yo le sirvamos. Y el último consejo en este día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y es el consejo que Pablo le da a Timoteo en la segunda carta, el capítulo número 2, verso 15. Y la Nueva Traducción Viviente lo presenta así: esfuérzate para poder presentarte, dice, delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Aleluya. En otras palabras, mis hermanos, sea un buen maestro, sea un buen asistente, sea un buen líder, sea un buen hijo de Dios. Que el Dios de la sabiduría, que el Dios del conocimiento, que el Dios que capacita a través de su Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nos prepare para que podamos cumplir con la labor, con el propósito por el cual fuimos
criados. Hemos sido creados, hemos sido formados para servirle a Dios y a su iglesia. Un fuerte abrazo, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga.